Ya nos recuperamos, vamos súper ultra requete mega no manches macayú, súper chido. Muy bien. 12 y feria, ya crecimos, ya bola de agoreros del desastre, carroñeros, aves de mala suerte. Mi queridísimo Pedro Tello, eso y más te dicen ahí en el Twitter. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, ni modo, ¿qué nos queda, Luis? A veces narrar lo que ocurre en la realidad no es muy popular, menos aún para quienes están empeñados en ver la otra realidad, la de los otros datos, y se niegan a ver lo que las propias estadísticas de lo que ocurre en México nos indican. Vamos a hablar hoy, Luis Auditorio, ya no del dato que dio ayer a conocer el INEGI sobre el comportamiento de la economía mexicana durante el tercer trimestre de este 2020, porque me parece que los datos fueron bastante ilustrativos. Solo para ubicar contexto, el INEGI dijo ayer, en el tercer trimestre del año pasado, el crecimiento de la economía contra el trimestre inmediato anterior, es decir, contra el segundo trimestre, fue del orden del 12.1%. Se trata del mayor avance para un periodo trimestral desde que se tiene registro en el INEGI de este tipo de indicadores, pero también se trata del mayor avance trimestral luego de haber registrado la mayor caída para un trimestre. Y eso que indica perfectamente el hecho de que a pesar de haber tenido el mayor avance trimestral, no logramos recuperar la caída que se reportó en el trimestre previo, nos lleva, Luis, a lo que quiero comentar el día de hoy. ¿Qué tan sólida es la recuperación, lo pongo entre comillas, de la economía mexicana, que yo creo que es más un rebote que una recuperación, como para poder sostener aquel discurso de que la recuperación en V, como lo indica el presidente, y como pretenden avalarlo sus más entusiastas seguidores, es una realidad o es solamente una más de las expresiones de la otra realidad que no aplica en el caso de México? Y para poder responder esta pregunta tendríamos que irnos al desempeño del indicador global de la actividad económica, que es un signo vital de la economía mexicana que nos permite medir mes a mes, no trimestre a trimestre, a través del boletín que dio a conocer ayer el INEGI, qué está pasando con la economía mexicana. Y este indicador, el indicador global de la actividad económica, nos dice lo siguiente. A ver, en el mes de junio, cuando se levantó el decreto del confinamiento o el cierre de las actividades y de las empresas no esenciales, en ese mes, la economía medida por el indicador global de la actividad económica presentó un avance de casi el 9%. Al mes siguiente, en julio, su avance ya fue menor, 5.7%. En agosto, su crecimiento fue de apenas 1.4% y en septiembre, que es el último dato disponible, avanzó solamente 1%. Así que pasamos de un espectacular avance en el mes de junio de 9% a un crecimiento modesto en septiembre de apenas el 1%, lo que significa que está perdiendo fuerza rápidamente la recuperación o el rebote de la economía mexicana, y que aquellos que aseguran que saldremos muy rápidamente de este abismo, no solamente se equivocan, sino además pretenden transmitir la idea de un escenario que no corresponde con lo que está pasando en la realidad mexicana. Y esto tiene que ver solamente con un solo hecho, Luis Auditorio. La recuperación de un paciente después de un padecimiento relevante depende de la fortaleza que este paciente tenga, de la capacidad de su propio sistema inmunológico para recuperar la condición que tenía antes de ingresar, digamos, a terapia intensiva, y para empezar nuevamente a normalizar sus propias operaciones. Y eso en economía significa que cuando un país como México, antes de que surgiera la pandemia, presentó, hablo del cierre del 2019, una condición de estancamiento económico, bueno, pues la pandemia nos tomó con una economía francamente muy débil, que además no recibió el tratamiento que se ofreció en otros países. Hablo de los apoyos a las empresas, hablo de los apoyos a las familias, y consecuentemente salir de esta pandemia le va a tomar a la economía mexicana más tiempo, y desde luego vamos a salir, tal y como lo decretó o lo señaló ayer el propio INEGI, una recuperación que será parcial, heterogénea y muy tardada. Así que
Los datos apuntan, Luis Auditorio, hacia una economía que llegó débil a la pandemia y que saldrá de esta pandemia con mucho más retraso que el resto de las economías. Y hay que tomar también en consideración lo que ya nos decías ayer, lo que advertían en el Banco de México, lo que ha advertido también hasta el mismo secretario de Hacienda. O sea, no quiere decir que ya crecemos y va a recuperación, no quiere decir ni siquiera que sea como esta famosa U. Cada vez yo escucho con mayor frecuencia el riesgo de la mentada W, ¿no? O sea, va subiendo y de repente algo pasa y con todo que está súper exigua, bicoca la economía, vuelve a caer. O sea, vas para abajo y luego otra vez para arriba, no necesariamente en una permanente subida, o sí lo crees, Pedro. ¿Qué opinas? No, por supuesto, yo veo difícil que la economía mexicana recupere el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. Para que lleguemos a ese nivel, Luis Auditorio, va a pasar por lo menos un par de años, es decir, todo 2021 y seguramente todo 2022. 2 años, Luis, para poder recuperar el terreno perdido significa que la capacidad para recuperar el nivel de empleo que también teníamos de la economía mexicana va a ser tan débil, y la condición en la que operarán las empresas en la mayor parte del territorio nacional, no hablo de las empresas exportadoras, que esas ya están mostrando signos muy evidentes de reactivación, hablo de las empresas que dependen del consumo que tiene lugar en el territorio nacional. Esas empresas van a tener problemas muy serios, 1, para mantenerse a flote, 2, para mantener al alza sus ventas, y 3, aún vendiendo, Luis, para la cobranza. Y esto significa que sus capacidades para retener y ampliar el empleo van a ser cada vez más exiguas. Así que recuperación en V o en U de la economía mexicana no lo veo así. Es probable que tengamos más bien una recuperación en W o en W, porque las condiciones en las que estamos moviéndonos ahora así lo indican. La pandemia ha repuntado y la Ciudad de México, que es uno de los núcleos de la actividad económica nacional, está muy, muy cerca del semáforo rojo, y si se vuelve a decretar un confinamiento, así sea parcial, de actividades económicas, lo que eso va a generar es un efecto en cadena devastador para la economía en su conjunto. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Tus redes? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán, que tengan un espléndido fin de semana. Igualmente, gracias, Pedro Tello.